otra vez compartimos una pequeña meditación en la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hasta allí deseando que la bendición del Señor sea con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, esta es una porción bastante conocida que hace referencia a lo que es una visión del futuro. Cuando el apóstol Juan en Revelación ve lo que se conoce como las cosas que sucederán después de esta. Y tiene que ver con eventos del futuro, en este caso asociados al cielo, y que nos dejan notar lo que va a ser el ambiente de gloria y de majestad que estaremos nosotros disfrutando en aquel entonces. Sin embargo, hemos leído en el capítulo 5, correspondiente a ese momento cuando el apóstol está llorando porque hay un libro en la mano derecha del que está sentado en el trono que está sellado con 7 sellos y no había nadie digno para abrirlo. Dicho libro contenía los juicios que iban a ser derramados sobre la tierra, esa revelación de lo que iba a ser la ira de Dios descargada sobre la tierra. Sin embargo, queremos enfocarnos en la visión que él está teniendo acerca del Señor Jesucristo allí representado como el Cordero que se puso en pie delante del trono. Entonces, es allí donde queremos enfocar nuestra atención en el momento en el cual el Señor Jesucristo hace su aparición. Y es el versículo 6 el que hemos leído. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y eso nos lleva a pensar en lo que fue la declaración de Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nos ayuda la expresión del profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y podemos considerar al Señor Jesucristo como un cordero, pensando en Él, en su sujeción, su sumisión, como Él estuvo dispuesto a guardar silencio, a quedarse quieto en el momento en el cual Él iba a ser ofrecido por nuestros pecados. Cuando Él se estaba entregando para la obra de nuestra redención, Él estuvo allí como un cordero manso. Y realmente el Señor Jesucristo apunta a ello. Cuánta mansedumbre en Él. Así como aquel cordero que quedaba quieto, que estaba dispuesto así a morir y lo hacía en silencio. Así eso habla del carácter de nuestro Señor Jesucristo, manso cordero, que en el momento en el cual fue provocado muchas veces para que descendiese de la cruz, para que se librase de sus enemigos, Él se mantuvo allí, mostrando así la grandeza de su carácter. Él pudo controlarse a sí mismo y hacer muestra de esa mansedumbre con la cual Él se entregó.
El silencio que él hizo allí, esperando para cumplir la voluntad del Señor. Cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No deja de impresionarnos que ante el poder del Señor, ante la fuerza que había en él pudo allí en la cruz, por amor a nuestras almas, entregarse voluntariamente. Y eso nos lleva a considerar esa expresión como un cordero. Pero no era un cordero cualquiera, dice allí, un cordero como inmolado. Entonces la expresión como inmolado nos lleva a pensar en su sacrificio. Si él como cordero nos hace meditar en su sumisión, su sujeción al Padre, como inmolado nos lleva a pensar en su sacrificio. Era el cordero designado que tuvo que ser apartado, observado minuciosamente, dando evidencia de su perfección, y que con ese testimonio, como se hacía con el Cordero de la Pascua, que se apartaba para ser observado y después de constatar de que realmente era apto, entonces era sacrificado. Así el Señor Jesucristo, cual Cordero de Dios, ya había sido señalado, como hemos indicado, por Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y duró 3 años de ministerio público, dando evidencia de que él mismo era, demostrando así sus calificaciones para poder efectuar la obra de nuestra redención. De manera que el Señor Jesucristo como Cordero fue sacrificado. Y nos lleva a pensar allí en su muerte, su obra en la cruz. Un sacrificio que tenía que ser cruento. Su sangre tenía que ser derramada. Y allí la palabra inmolado tiene 2 sentidos. Uno, como aquel que es muerto en sacrificio para agradar a una deidad. Y el Señor Jesucristo cumplió cabalmente con esto. Él como cordero fue sacrificado y su sacrificio agradó a Dios. Su sacrificio pudo satisfacer por completo la justicia divina y subió como olor fragante delante de Dios. Pero también la palabra inmolado hace referencia a uno que se inmola a sí mismo también. Y eso nos lleva a pensar en lo que fue su sacrificio voluntario. Él de sí mismo puso su vida para volverla a tomar. Y es entregarse a morir por el bien de otros. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Por una parte, su sacrificio pudo satisfacer la justicia de Dios, pero por otra parte, su sacrificio vino a pagar el precio de nuestros pecados. Lo hizo en forma de sustitución por nosotros, de manera que Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, como inmolado nos lleva a pensar en su sacrificio, en su muerte cruenta, su sangre derramada a nuestro favor. Pero también dice que ese cordero como inmolado estaba de pie. Y nos lleva a considerar la resurrección, que aunque Él murió, resucitó de entre los muertos, pero su supremacía estaba de pie. De modo que el Señor Jesucristo, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ha sido exaltado hasta lo sumo, y está así entronado en la majestad en las alturas,
elevado a lo más alto. Nadie es por encima de Él. Y realmente eso nos lleva a considerar esa visión allí. El Cordero como inmolado de pie, que es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. El que tiene 7 cuernos. Y eso nos ayuda a meditar en su poder, la plenitud de su poder. Pero también los 7 espíritus de Dios, que son los 7 ojos allí, que habla de los 7 espíritus de Dios, la plenitud del espíritu en Él. Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo. El Señor Jesucristo, Él desplegando toda la gloria de su ser, digno de ser alabado y honrado por lo que Él hizo y por lo que Él es. De modo que humillarse de esa manera, hacerse hombre y ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados, no disminuyó en nada la gloria de lo que Él es. La esencia misma de su ser sigue siendo el que tiene los 7 cuernos, desplegando poder, el Todopoderoso, el que tiene los 7 espíritus, la plenitud de Dios en Él. Queremos así en esta mañana admirar a esta bendita persona, el que es digno de tomar el libro y de abrir su sello, porque con su sangre nos ha redimido para Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Alabamos y glorificamos esta bendita persona en este día, anticipándonos aquel momento cuando en el cielo estaremos postrados ante su presencia, adorando y glorificando a aquel que es digno. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.